Incluso la madre de Picasso afirmaba con razón que su hijo no sabía amar, y que ella sería siempre su única mujer. Pero la mujer se obstinaba en creer que el genio y la villanía son incompatibles. Creo que moriré sin haber amado nunca a nadie, se sinceró el artista. A pesar de esta sincera confesión, en los artículos sobre él, sus mujeres son repetidamente llamadas sus favoritas y amantes. Y deberían ser llamadas víctimas de un sádico narcisista. Si volvemos a las citas directas de Picasso, he aquí otra muy característica: cada vez que cambio de mujer, tengo que quemar a la última. De este modo me deshago de ellas. Ya no estarán a mi alrededor ni me complicarán la vida. Esto también puede devolverme la juventud. Matar a una mujer destruye el pasado que representa. Y he aquí una frase de su madre: no creo que con mi hijo, que solo se preocupa de sí mismo, pueda ser feliz con ninguna mujer. Parece que no hay lugar para las ilusiones, y sin embargo, una y otra vez vemos en la prensa artículos sobre el amor y las mujeres favoritas de Picasso. Pues bien, este artículo contará historias muy diferentes, historias de violencia, engaño y rescate milagroso de la única mujer a la que Picasso gritó furioso: ninguna mujer deja a los hombres como yo. Sobre ella se escribiría algo así como irónicamente: se separarían de Picasso justo cuando su situación financiera por fin mejoraba. Es una historia eterna. Un hombre joven y ambicioso se enganchó a una mujer de ideas afines que le alimentó y lavó en nombre del amor y del arte en una perrera compartida en uno de los barrios más desfavorecidos de una gran ciudad. En el caso de Fernanda y Pablo fue París. En agradecimiento o porque todo artista necesita una modelo, y una gratis es mejor que una de pago, Picasso pintó 60 retratos de ella. El verdadero nombre de Fernand era Amélie Lang, pero parecía más fácil abrirse paso como Fernand Olivier en el mundo del arte. Y tenía ambiciones, ella también era artista. A menudo, Pablo y Fernanda almorzaban lo que Fernanda había ganado como modelo delante de otros artistas. Entonces Pablo pintaba a Fernanda porque tenía que trabajar en sí mismo. Fernanda pintaba. A veces. Todas las horas mejor iluminadas del día seguían siendo para los artistas para los que posaba. Sin embargo, Fernanda no era un ángel gentil. Pablo visitaba burdeles y a cambio Fernanda se acostaba con los clientes. Luego se gritaban, tiraban sus pertenencias, se golpeaban con los puños. Entre ellos se llamaba pasión, así que creían que sus vidas estaban llenas de amor. Pablo lo creyó solo hasta que empezó a ganar un piso decente y comidas de restaurante. Fernanda nunca llegó a ser una artista de verdad. Ganaba dinero tomando clases de pintura. Luego, cuando Picasso se hizo famoso, empezó a publicar artículos sobre su juventud por dinero. Pero tenía suficiente dinero para detener la serie de artículos. No le pagó, sino que contrató abogados y cortó los ingresos de Fernanda por el hecho de que una vez le hubiera lavado la ropa, y pensado que darle de comer a la hora de dormir. Ella seguía escribiendo sus memorias. Él le pagó una pensión para que no publicara sus memorias. Quizá por compasión, era vieja, gorda, tenía las articulaciones desfiguradas por la artritis y no podía pintar acuarelas para venderlas. Le sobrevivió 7 años. Sus memorias se publicaron después de todo, en el 88. Así fue el primer amor de Picasso como artista. Duró 7 años. Otra irónica coincidencia: inmediatamente después de separarse de Fernanda, Pablo viajó por Europa con otra joven. Se llamaba Eva Weil y pertenecía a la bulliciosa comunidad de jóvenes artistas de París, aunque no pintaba. Necesitaban el viaje para no verse con conocidos, probablemente hacían demasiadas preguntas teniendo en cuenta que Pablo era considerado el concubino de Fernanda, y Eva era la concubina de un escultor polaco, ella misma era de ascendencia polaca. Entre los artistas, se daba más importancia a las relaciones permanentes, establecidas en estudios pobres, que a la cuestión de quién estaba casado con quién. Cuando Picasso la vio, estaba sentada transparente, con sombras cerca de los ojos en el café Hermitage, y en el café sonaba la canción My Beauty. A partir de entonces, Pablo firmó todos los retratos de Eva con algo así como Bella Eva. Dicen que era sorprendentemente delicado con ella.
También dicen que literalmente se deleitaba viéndola sufrir ante sus ojos. No dejó memorias ni entrevistas, así que es difícil saber cómo lo veía ella, y si él aportó su habitual pasión a su relación. La tuberculosis no era una muerte rápida. Eva pasó 3 años con Pablo. Alquiló un piso espacioso especialmente para vivir con ella. Las ventanas del piso daban al cementerio. Pablo era más acogedor con Eva. Fernanda se ocupaba poco de las tareas domésticas, luego pintaba, luego posaba, las cenas, la colada, la limpieza, todo hecho deprisa y con irritación. Fernanda se veía a sí misma como artista, no como ama de casa. La callada y diminuta Eva deambulaba todo el día por el luminoso piso con vistas a las tumbas, y lo convertía en un acogedor nido. Por las tardes también negociaba, trabajando gratis como agente de Pablo. Picasso vivió tanto la muerte de Eva, escribirá más tarde, que se dejó llevar por todo el trabajo duro. Bebía con los amigos, visitaba los burdeles, no se perdía una sola fiesta, en general, aparentemente, por la fuerza de la diversión, durante 3 años enteros. Todo el mundo en París, al menos en la parte bohemia, sabía que Picasso lloraba a Eva. Fue aún más sorprendente descubrir que se había casado enseguida con la bailarina rusa Olga Koklova. Dado que el ballet ruso estaba de moda, una esposa así podía considerarse un valioso trofeo. Se conocieron, por supuesto, en casa de Diaghilev. Más concretamente, mientras se preparaban para las representaciones. Ella ensayaba, él pintaba los decorados, preparaban el Ballet París, un proyecto conjunto de Diaghilev y Cocteau, las dos leyendas del teatro. Pablo intentó persuadir a Olga, como es su costumbre, del amor libre. Olga, una mujer severa y férrea como muchas bailarinas rusas de la época, puso como condición el matrimonio. Olga no comprendió en absoluto la delicada alma del artista. Le prohibió pintar sus retratos de forma que no fueran realistas. Creía que el estatus de esposa del famoso pintor le daba derecho a mantener un cierto nivel de vida, y los amigos del artista, y futuros biógrafos la llamarán acertadamente acercamiento a gastar el dinero del marido. Esta relación duró más que con Fernanda, 9 años frente a 7. Y entonces, como se cree, Pablo se cansó de la vulgaridad, y se encontró Marie-Thérèse. Pero solo para poner fin a las relaciones con Olga, no pensó en ello, porque con ella todavía podía jugar tan divertido. Ella tenía 17 años. Era una chica muy mansa, y cuando en la calle la agarraba de la mano un joven, solo sonreía tímidamente. «Soy Picasso. Tú y yo haremos grandes cosas juntos», dijo el hombre, como si eso significara algo para la chica de 17 años. Pablo disfrutaba arrebatándole cada vez más poder, traspasando sus límites, rompiendo su psique, deleitándose con lo obediente que era como juguete. Lo que hacía aún mejor a Marie-Thérèse y Olga era que podían utilizarse para torturarse mutuamente. Pablo disfrutaba enfrentando a su joven amante con su esposa. Olga toleraba a Marie-Thérèse, quizá por el dinero, quizá porque la boda significaba mucho para ella, por algo había insistido. Marie-Thérèse toleraba a Olga porque no podía tolerar a Olga. Naturalmente, Picasso hizo de Marie-Thérèse una niña. Le encantaba hacer niños, le encantaba el desamparo de las mujeres embarazadas, y no le gustaba protegerse ni hacer abortar a sus mujeres. Puso a la niña embarazada bajo el mismo techo que su esposa casada y su hijo pequeño. Olga decidió dar la vuelta a la situación, decidió que no era necesario echar a la niña a la calle y se fue sola, junto con su hijo. Después de eso, Pablo empezó a enfriarse con Marie-Thérèse, pero ella seguía entreteniéndolo un poco cuando conseguía la siguiente mujer y las enfrentaba con Marie-Thérèse. En realidad, fue a causa de esta otra mujer por lo que Marie-Thérèse decidió tener un hijo de Picasso. Parecía creer que un hijo crearía un vínculo entre ellos. Picasso se fue a sufrir a Suiza, dejando a Marie-Thérèse en París. En virtud de la ley de tiempos de guerra, su casa, donde ella se alojaba, fue confiscada, y la joven y su hija fueron desterradas a ninguna parte. Tras la victoria, de vuelta en París, Pablo no quiso volver con su antiguo juguete. Cuando él murió, ella se suicidó. Casi todos los famosos retratos fotográficos de Picasso pertenecieron al objetivo de esta mujer, Dora Maar.
Ella sabía quién era Picasso y por eso estaba fascinada por él. Amar a un genio. Lo que no sabía era sobre Marie-Thérèse. Pablo la mantenía oculta al mundo y, sobre todo, a sus conocidos, por razones obvias. Pero no podía negarse el placer de verlas en su estudio. Hubo una escena. Las mujeres le exigieron que eligiera. ¿Cómo acabó? Ya lo sabemos. Tuvo un hijo con Marie-Thérèse, para abandonarla poco después. Su mujer se fue de casa. Dora estaba segura de haber sido la elegida. Fue una retratista fotográfica popular y bien pagada, y colaboró con publicaciones de lujo. Paralelamente, mucho menos conocida, viajó a Barcelona para fotografiar a niños indigentes de la guerra civil y recorrió los barrios más pobres de París para documentar sus vidas. Sobre el papel, se llamaba Henrietta Markovich. Nació en Argentina, pero era de ascendencia croata. El español era una de sus lenguas maternas, así que Picasso podía hablar español en casa, su lengua materna también. Podría haberse convertido en uno de los iconos de las revistas y la fotografía social, pero se lió con Pablo y para todos fue siempre su amor. Rompieron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Él dejó a Marie-Thérèse y a Dora al mismo tiempo. Quizá porque sabía que ella estaba al borde del abismo y quería verla cruzar la línea por él. Con una crisis nerviosa, y un rumoreado intento de suicidio, acabó en una clínica. Consiguió destruirla, aunque no del mismo modo que a Marie-Thérèse. No como persona, sino como estrella emergente de la fotografía, compañera de muchos de los jóvenes, talentosos y famosos de su época, ella misma entre los suyos en los lugares donde se congregan los genios. Se fue a provincias, dejó la fotografía, se dedicó como en su juventud a la pintura y murió olvidada. Fue literalmente redescubierta en el siglo XXI. No fue un trofeo como Olga o Dora. Françoise Gillot era una artista joven y desconocida. No murió como Eva, no se ahogó en sus lágrimas ni hizo lo que le decían como Marie-Thérèse, no compartió penurias como Fernand. Simplemente era deliciosamente joven, apenas tenía 20 años y asombrosamente fuerte. Como siempre, con Françoise, Pablo dormía en paralelo con Dora. Como siempre, se había empeñado en hacerla dependiente haciéndole un hijo, incluso dos, un niño y una niña uno tras otro. Françoise era hija de Madeleine Renaud, una artista francesa no poco famosa en su época. Su padre, un exitoso hombre de negocios, presionó a su hija para que se hiciera abogada. Pero Françoise tenía un carácter férreo desde muy joven. Se marchó de casa para pintar. Acudió a Picasso para estudiar y también para posar. O para posar y aprender al mismo tiempo. Él era 40 años mayor, famoso y encantador. Para entonces, Françoise ya no estaba al principio de su viaje. Había abierto su primer taller a los 17 años. El año que conoció a Pablo, a los 22, expuso por primera vez, y la exposición tuvo una acogida más que favorable. Él fue, como siempre, grosero. Fue abiertamente infiel. Humillaba e insultaba. Cuando Gillot se puso de parto antes del nacimiento de su hija, Picasso utilizó deliberadamente el coche de la familia. Decían que él lo necesitaba más que ella y su maternidad. Él esperó a que ella empezara a llorar, exigiendo elegir, cuando en sus sonrisas y caricias aparecerá rigidez. Ella cogió a los niños y se marchó, y hizo carrera, y se casó, y vivió felizmente casada, y se divorció sin escándalos ni angustias. Vivió, y sobrevivió a Picasso, y aún lo hace. Él la odiaba. Ella le rompió la vida. Gritó que no podía irse, que no le dejaría. Luego gritó que ella no tenía derecho a contarlo, porque iba a publicar un libro sobre lo que Picasso hacía a sus mujeres. Al final, Françoise ganó el juicio y fue puesta en libertad, tras lo cual Pablo apartó de su vida a los hijos que compartían. Gillot fue un auténtico shock para el artista. La siguiente mujer que encontró de entre las que él consideraba despreciables, era una simple dependienta. Y se aferró a ella, la siguió dolorosamente, sufrió el horror de que lo abandonara, dependía de ella para todo. La última mujer a la que no pudo doblegar, porque la penúltima no le permitió doblegarse a sí mismo. Françoise Gillot fue su amor número 5, Jacqueline Roch el número 6.
y el séptimo ya estaba abrazado por la tumba. Ella ya no tenía que arreglarlo.